Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. El tema de esta noche es saliendo de la ansiedad. Para mí es un placer siempre estar semana tras semana llevándoles este mensaje de amor, llevándoles este mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Así que vamos a aprovechar estos segundos para compartir esta reflexión a las demás personas para que se beneficien. Yo siempre digo que nosotros no sabemos quién se beneficia de estas reflexiones a quienes nosotros estamos compartiendo. Nosotros nos convertimos también en coevangelizadores y vamos trabajando para llevar el mensaje, para distribuir la palabra a todas las naciones, que eso es para lo que el Señor nos ha enviado. Quiero darle las gracias a todos esos hermanos que se están conectando por primera vez, a los que nos están viendo de diferentes sitios. La semana pasada pues habían gente de Nicaragua, de San Salvador, de Buenos Aires, y sabemos que hay muchos hermanitos de República Dominicana, de México, de España, de diferentes sitios que están viéndonos, recibiendo esta bendición que Dios nos tiene. De Puerto Rico también, claro está. Así que yo les agradezco a todos ustedes, a los diferentes grupos, pues que me permiten compartir esta reflexión semana tras semana. Y así seguimos todos llevando y compartiendo este mensaje, compartiendo la palabra de esperanza, de amor, de fe, de alegría que el Señor nos tiene a todos. Me tiene a mí, claro está, y a cada uno de los que pues ven esta reflexión. También pues quiero invitar a los nuevos hermanos que ven por primera vez este segmento, este programa, para que le den me gusta o like a esta página de Alberto J. Rosario, Médico Predicador. Pueden buscarla también así como Médico Predicador, y cuando estemos en el aire llevando estas reflexiones pues te va a avisar para que no te pierdas nada de las reflexiones y demás cosas que nosotros publicamos en esta página. Así que muchas gracias pues por su patrocinio y por su apoyo a este proyecto que el Señor pues me ha encomendado y me ha dado en mis manos, por decir así. Así que muchas gracias. Saliendo de la ansiedad. Wow, un tema importantísimo, y más en estos momentos, en esta época en donde nosotros estamos viviendo. Una de las situaciones que más ansiedad, más angustia nos puede causar a nosotros es atravesar una tormenta en alta mar. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de estar en un crucero, de estar en un bote, de estar en alguna embarcación y que haya sido atacada por una tormenta, por grandes olas, por lluvia, por trueno, por relámpagos. Entiendo, pues todo eso se va moviendo, la barca se va moviendo, se va zarandeando de lado a lado, sin que los marinos, sin que la tripulación, ni siquiera el capitán pueda controlar la dirección ni la estabilidad de la embarcación. Yo digo que hasta los incrédulos se acuerdan de Dios en una situación como esa. ¡Ay, Dios mío, Señor! Claro que sí. Pues perplejos así y angustiosos y llenos de ansiedad quedaron los discípulos cuando en esa noche se encontraban ellos en una barca con Jesús en medio de una gran tempestad. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, perdón. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Pues entonces ellos no lograban comprender cómo Jesús, podía estar durmiendo mientras ellos estaban luchando desesperadamente contra las olas que intentaban y amenazaban hundirlos en esa barca de un momento a otro. Entonces ellos, cuando perdieron toda esperanza de controlar
esa situación, le despertaron a él recriminándole de que él no estaba haciendo nada para que pudieran salvarse de esa muerte que ellos entendían que era inminente, porque esa agua se estaba metiendo hacia esa barca y se estaba estremeciendo terriblemente. La solución fue fácil. Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar que se calmara. Y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, los discípulos quedaron sorprendidos al ver esa intervención de Jesús. No podían creer lo que sus ojos habían visto. No podían creer de lo que ellos habían sido testigos en ese momento. Decía, ¿quién es ese hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, nosotros vivimos en ansiedad, vivimos en inquietud, con desesperación y nos alteramos por cualquier cosa, por cualquier situación, especialmente las cosas que están fuera de nuestro control, las cosas que nosotros no podemos controlar. Y nosotros vivimos así. Queremos tener el control de todas las cosas, de todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Y muchas veces perdemos tiempo, tanto tiempo y esfuerzo, preocupándonos por las cosas que pudo haber sido por el pasado. Nos preocupamos por las cosas por lo que pudiera pasar, por el presente, ¿verdad? Preocupándonos por cosas, por el futuro, por el presente no, preocupándonos en exceso por el futuro, y eso hace que nosotros perdamos el sentido del momento presente, de la hora, del ya, de este momento, del momento en que nosotros estamos viviendo. Y entonces ya estamos cansados, ¿verdad? Porque tratando de luchar por un pasado que ya ocurrió, que no podemos cambiar nada, tratando entonces de cambiar un futuro que no ha llegado, y estamos cansados para vivir el momento presente, el ahora, el ya, este momento que estamos viviendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener algo en claro, que las preocupaciones no ayudan. Las preocupaciones no cambian nada. Primero, no nos ayudan a conseguir empleo, no pagan las cuentas, las preocupaciones no nos devuelven la salud, las preocupaciones no arreglan o mejoran las relaciones familiares entre los hijos, entre los esposos. Las preocupaciones no nos hacen bien, solo hacen que las cosas empeoren, haciendo que los problemas se vean más grandes de lo que en realidad son, que se vean más complicados, más difíciles de lo que es la realidad de nosotros, la realidad del problema que estamos viviendo. Porque yo digo como que las preocupaciones te aumentan o te magnifican la intensidad del problema o de la situación, que cuando nos damos cuenta, cuando caemos en tiempo, por así decir, el problema era tan pequeño y la solución era tan fácil, que la teníamos disponible, que la teníamos en nuestras manos, pero como estábamos llenos de ansiedad, estábamos llenos de angustia, no podíamos verla. Y veíamos las cosas que eran más grandes de lo que eran en realidad. Entonces, en esos momentos de crisis, esas son crisis que nosotros tenemos, crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de estrés. Nuestros pensamientos se confunden y nuestras emociones y sentimientos se alzan, se levantan de manera contraria hacia nosotros, afectándonos entonces. Y nos paralizamos en nuestro interior a causa de la depresión. O nos hace entonces correr mentalmente con una ansiedad y una incertidumbre hacia un futuro
incierto, valga la redundancia. En nuestra mente vamos nosotros corriendo hacia un futuro incierto y nos quedamos postrados ante una preocupación intensa que nos invade, que se nos mete, que se introduce por nuestra mente, en nuestros pensamientos, y ese es lo único entonces que va corriendo, que va moviéndose en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y es esa preocupación que nos va dominando. Entonces, no sabes cómo clamar a Dios, o le preguntas un por qué estás pasando eso, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué tal problema? Y no encuentras salida a esa situación. Posiblemente es que estás prisionero de tus emociones violentas que te cortan la energía física, te desgastan, te enferman. Y tu cuerpo entonces resiente todo eso, todos esos ataques, por decir así, todas esas emociones intensas, con dolencias o con enfermedades que no tienen causa física. Entonces, las horas del sueño pierden el control, porque entonces nosotros no podemos conciliar el sueño, porque estamos ansiosos, porque estamos llenos de angustia, estamos llenos de desesperación, y no podemos entonces tener un minuto de paz, un minuto de sosiego para poder descansar. Y esa falta de descanso nos causa fatiga, hace que nos sintamos que estemos enfermos. Y entonces es como ese ciclo vicioso que nosotros mismos vamos entrando a causa de esos pensamientos, a causa de la ansiedad, y no sabemos cómo liberarnos. No sabemos entonces cómo salir de esa situación, cómo salir de esa ansiedad, cómo salir de ese estrés que nos está agobiando, que nos está enfermando y que nos está matando. Lamentablemente, cuando nosotros atravesamos una experiencia tormentosa, una experiencia difícil, yo creo que muchas veces tenemos unas situaciones que nos hace temblar, que nos hacen, que nos jamaquean de lo intenso, de lo fuerte que es esa situación que nosotros estamos viviendo. Y pudiéramos pensar de que el Señor se ha quedado dormido como en la barca, ¿verdad? Porque no interviene como nosotros nos gustaría que Él interviniera, o cuando nosotros quisiéramos ver esa acción de Dios en esa situación. Y nosotros entonces estamos luchando como los discípulos desesperadamente contra esas olas que tratan de hundirnos sin darnos cuenta que nosotros no podemos. Porque tratamos de luchar con situaciones mucho más grandes que nosotros. Posiblemente más difícil que nuestras capacidades, más difíciles, más complejas que nuestras fuerzas. Pero algo que yo te quiero decir hoy y que te quede bien claro en tu mente es que Dios siempre está presente en las tormentas, y las tormentas lo saben. Algo interesante es que ni los truenos pueden hacer más ruido, ni los relámpagos hacer más descarga, ni las nubes vaciar más agua, ni el viento soplar más fuerte del que Dios autorice. Bendito sea Dios. Dios ha estado ahí. Siempre lo ha estado. Siempre ha estado presente. Haya tormenta o no haya tormenta. Jesús le dice a los discípulos que era una cuestión de fe. La solución de esa tormenta que ellos estaban viviendo. La fe, hermano, es esa seguridad que se tiene que Dios está presente y que Él va a intervenir en su momento. No antes, no después, no es que se ha olvidado,
no es que se ha quedado dormido, no es que está fuera en otra galaxia, no. En su momento. Cuando Dios decida actuar, es el momento. Nunca va a actuar tarde, nunca va a actuar temprano. Y cuando nos llegan a nosotros esos pensamientos, esas dudas, eso es falta de fe. Dios conoce nuestras necesidades, siempre las ha sabido, pero nosotros tenemos que confiar en Él día a día, todos los días, así como los israelitas en el desierto, que estuvieron 40 años caminando y que Dios le estaba alimentando con ese maná que solamente servía por un día. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos confiaran en Él todos los días de su providencia. Y eso lo pueden buscar en Éxodo capítulo 16. Nos habla sobre eso. Y nos decía que el que guardara ese maná se iba a dañar, aparecían los gusanos y se podría, porque Dios quería que confiaran en Él día a día. Y Dios quiere de nosotros eso mismo, que confiemos en Él día a día, de que Él no nos ha dejado solos, de que Él siempre está con nosotros, tengamos tormenta, no tengamos tormenta, tengamos problemas, no tengamos problemas. El problema es que nosotros no lo vemos, porque nos desesperamos, nos dejamos vencer por la ansiedad. El que Jesús controle la turbulencia nos demuestra que Dios está por encima de todo, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras preocupaciones, por encima de nuestras enfermedades, y que siempre, siempre, siempre está dispuesto a rescatar al hombre estremecido por la turbulencia en su vida. Bendito sea Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante a pesar de las dificultades que se nos presenten. Cuando nuestro navegar por la vida, cuando nuestro paso por la vida se nos esté haciendo difícil, se nos esté haciendo fuerte, porque tenemos el viento que está en contra y las olas nos estén estremeciendo, nos estén zarandeando, no te desesperes. No te desesperes, porque en medio de esa terrible crisis que te encuentra hoy, que te encuentras en este momento, las palabras de Jesús te tienen que llenar de fe. Dios te está recordando, hermano, que en este momento su presencia real y poderosa está contigo. No te ha abandonado. Y nosotros, hermanos, tenemos que arriesgarnos confiando en Dios, abandonándonos a su cuidado. Como dice el salmista en el Salmo 62, versículo 9, confiar siempre en Él. Confiar siempre en Él, en Dios. ¿Y qué eso significa confiar siempre? Pues es confiar en Dios en todo momento, con cualquier necesidad, con cualquier problema, con cualquier situación, con cualquier enfermedad, confiar siempre, siempre y siempre en Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que somos vulnerables y tenemos poco control sobre los acontecimientos de nuestra vida. Poco o ningún control sobre las cosas que nos suceden. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis, a una tormenta, generalmente nos paralizamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir fortaleza y pedir mayor confianza en Dios y dejar que Dios sea quien controle nuestra tormenta, quien controle la tormenta en nuestra vida. Ya lo hizo una vez con los discípulos y lo hará nuevamente en tu vida, y lo hará las veces que sea necesaria en tu vida, el controlar las tormentas que nos enfrentamos nosotros. Te digo que medites,
en el poder de Dios, en su soberanía, en su majestuosidad. Y así vas a comprender de que es capaz de ayudarte, de que es capaz de controlar esa tormenta, para que tú puedas entonces ir saliendo de la ansiedad. Mientras estemos llenos de ansiedad, nosotros no vamos a permitir que Dios trate de controlar la tormenta, que Dios controle la tormenta, porque vamos a estar nosotros luchando. Y por eso es que nos llenamos nosotros de ansiedad, porque estamos nosotros luchando con nuestras manos, con nuestras pequeñas manos, luchando en contra de una tormenta enorme. Y no le damos entonces esa oportunidad a que sea Dios el que la venza. Cuando tú sientas que te estás hundiendo, porque el agua se está metiendo en tu barca, los truenos y los rayos son tantos que sientes que te vuelves loco, grita con todo corazón las palabras de Jesús. Calla, enmudece, y vas a darte cuenta cómo vas a comenzar a ir saliendo de la ansiedad cuando comienzas a silenciar esos ruidos, esos pensamientos de angustia que no te hacen nada bien. Así que ese es el mensaje de esta noche. Y vamos entonces a hacer oración. Siempre me gusta hacer oración para que entonces Dios nos ilumine y nos ayude a tener esa vivencia de la palabra que nos has regalado hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a sentir que estamos ante la presencia de Jesús. No hay nadie a nuestro alrededor, no importa que haya alguien, no importa. En tu mente solamente estás tú y Jesús. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has dado, que nos has regalado para escuchar esta palabra, para escuchar tu mensaje, Señor. Conoces nuestros problemas, conoces nuestras situaciones, conoces la tormenta que nos estamos enfrentando en este momento. Conoces nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestra fragilidad. Y sabes que nosotros podemos sentir, Señor, que estamos a punto de ahogarnos, de hundirnos, que podemos sentir de que esa tormenta, de que ese problema puede vencernos, Señor. Sabes que estamos llenos de ansiedad, de angustia. Sabes, Padre amado, que estamos desesperados, que estamos llenos de mucho estrés, que estamos llenos de depresión y que se nos hace difícil el vivir, Padre amado. Pero aquí estamos, Señor, entregándote nuestros miedos, entregándote nuestra angustia, entregándote nuestras ansiedades, Señor, y entregándote las tormentas de nuestra vida, porque sabemos que solos nosotros no podemos, sino tú, Señor. Como nos decía la palabra, que ya Jesús venció una tormenta con los discípulos, y en fe reconocemos que también va a vencer la tormenta que hay en nuestras vidas. Por eso confiamos en ti, Señor. Te entregamos todo. Ayúdanos a salir de esa ansiedad, de todos esos pensamientos que lo que hacen es enfermarnos físicamente, mentalmente, que no nos permiten trabajar. Porque muchas veces nos hemos rendido ante el problema, nos hemos rendido ante las situaciones, Señor, y solamente debemos nosotros rendirnos ante tus pies, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú puedes controlar esa tormenta con esas palabras que tú dijiste. Calla, enmudece.
Amén. Ese es el mensaje de esta noche. Cuando vengan esos pensamientos de estrés, esos pensamientos de depresión, esos pensamientos de ansiedad, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de miedo, vamos a repetir, a decir con todas nuestras fuerzas esas palabras de Jesús. Calla, enmudece. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo esa tormenta va a desaparecer. Y va a regresar entonces la paz a nuestras vidas, a nuestros días. Así que los dejo con esta palabra. Amén. Así que, hermanos, les recuerdo nuevamente que compartan esta reflexión, porque no sabemos quién está ahora mismo sintiendo que se está ahogando en la tormenta de su vida. Compartan esta reflexión. También los invito a que le den like o me gusta a esta página para que semana tras semana estés pendiente de todas las reflexiones que nosotros vamos presentando. Esa palabra viva que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y des testimonio de cómo el Señor ha transformado y ha cambiado tu vida, cómo ha actuado en tu vida. Así que nos vemos hasta la próxima semana y Dios los bendiga.